aquí las primeras informaciones para este boletín. En 1944 yo vivía en La Plata, estudiaba en el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata, tenía 13, 14 años, y en mi casa a la noche que nos juntábamos todos, y mi padre, mi madre, mi hermana, que es un año mayor que yo, y yo escuchábamos las noticias y los informativos, seguíamos apasionadamente las noticias de la guerra. Mi padre había sido periodista, yo soy de Mercedes Corrientes, el diario La Razón de Mercedes, mi padre había sido director, siempre estuvo vinculado al periodismo, debe ser hereditario, yo estuve siempre influido por el periodismo y ya de chico y de apenas adolescente crecido me interesó el periodismo. En 1955, el entonces presidente Perón se embarca apresuradamente en una cañonera paraguaya y se va del país. El gobierno de la llamada Revolución Libertadora modifica toda la relación en los medios de comunicación, que eran el 100% peronista y propiedad del gobierno de Perón. Nombran interventor en Radio Nacional, en aquella época se llamaba Radio del Estado, a el doctor Isidro Ódena, que era correntino, amigo de mi padre. Estamos en septiembre, octubre del 55 y el 1 de noviembre del 55 me pongo a trabajar en el informativo de Radio del Estado y Radio Nacional. Escribía y redactaba y armaba las noticias de los informativos de aquella Radio del Estado que eran informativos virulentamente antiperonistas, como era usual en septiembre, octubre, noviembre del 55. Teníamos que hacer los informativos con 7 copias. Uno iba a la CIDI, otro al SIN, Servicio de Informaciones Navales, otro al CIE, Servicio de Informaciones del Ejército, a 7 servicios de informaciones, y hasta que no regresaban las 7 copias firmadas y selladas, el informativo no iba. Entonces eran informativos manontropo, porque los informativos hay que hacerlo como 2 horas antes. El informativo de las 9 de la mañana había que tenerlo entregado a las 6:30 para que la interminable sucesión de servicios de inteligencia terminaran aprobando. En aquella época estaba prohibido mencionar Perón. Una vuelta Aramburu dijo, porque durante el gobierno de Perón, me toca hacer el resumen, y entonces puse, dijo el presidente Aramburu, 2 puntos, comillas, durante el gobierno de Perón, me suspendieron, porque puse Perón. Le dije, pero atiéndame, lo dijo el presidente. El presidente lo puede decir, pero usted no lo puede escribir. En el 58 viajé a Uruguay y me enganché en un aviso que decía se necesita locutor para Radio del Interior. Me presenté y terminé en Radio Colonia. No, pero estaba ya definitivamente enganchado con la radio y con las noticias de la radio. En aquellos años Radio Colonia era una radio muy interesante y con audiencia importante en la Argentina. Los argentinos siempre tuvieron gobiernos autoritarios, mala suerte la nuestra. Siempre Colonia fue, digamos, infringía las prohibiciones que sufrían los argentinos. Y ese fue el papel que, afortunadamente, cumplió Radio Colonia. Dábamos las noticias que todos conocían, pero que las radios argentinas no daban. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendidos, la expresidenta era conducida a la residencia del Mesidor sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén, a 1.700 kilómetros de Buenos Aires. Dábamos las noticias que todos conocían, pero que las radios argentinas no daban. Éramos conscientes, primero, porque nos llegaban informaciones de los grupos políticos y sociales que estaban prohibidos, y segundo, por la cantidad de maldiciones, amenazas y suspensiones y clausuras e interferencias que sufría la radio. Sí, éramos conscientes de que estábamos dando las noticias que los otros no daban. Por eso que hoy es absolutamente insoportable escuchar que diga alguien,
sobre todo alguien político. Nosotros no sabíamos qué pasaba, no sabía todo el mundo, simplemente prendías la radio, ponías el 550 y Radio Colonia todos los días lo decía. Incluso he publicado libros, es decir, las amenazas, la cantidad de cadáveres que aparecían flotando en el río, todos los días leíamos eso. Todo el mundo lo sabía si quería escuchar Radio Colonia. Por supuesto, si escuchabas Radio Nacional o Radio del Estado, pues no lo decían, pero sí, éramos conscientes de que estábamos cumpliendo un servicio público con algunos riesgos que, bueno, valía la pena correr. Parado en el faro del mundo esperando señales, un guiño, un rasguño, arreando tus velas para llegar a tierra. Lejos dejé los recuerdos, amparos nocturnos, esquinas de barrio, religiones y mitos, pocas certezas. Silencios y un grito profundo en la noche negra. Amores que al paso del tiempo valieron la pena. Vivo en el culo del mundo, ADN latino, exilio de Europa, abuelos de posguerra. El hambre pega a la vuelta. Entre tipos que son más que canallas, horribles feudales, miopes tilingos que no entienden nada, nada de nada. El brillo que emerge en tus ojos es pura belleza. Murmullos de una multitud que viene pariendo. ¿Será que está amaneciendo? Luz. ¿Será que está amaneciendo?